Hola, Dios les bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo en el discipulado en línea. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es el ejercicio. ¿Cuántas veces usted habrá hecho tal vez alguna caminata o habrá ido al gimnasio, tal vez alguno de ustedes, ¿no? Pero también en el sentido espiritual nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿sí? Tenemos que hacer un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque el ejercicio acelera el crecimiento en el Señor. ¿Sabía usted eso? El ejercicio acelera el crecimiento en el Señor. ¿Qué piensa usted de un niño que no camina y que no juega? Y seguramente dirá, bueno, este niño está enfermo, ¿no? Este niño no puede. Bueno, ¿sabe por qué pasa eso? Porque justamente el desarrollo de los músculos y el buen funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo dependen de la buena alimentación, ¿sí? Como del ejercicio físico. Así que un niño inmóvil nunca se desarrolla. Lo mismo sucede en lo que nosotros llamamos la vida cristiana, ¿sí? Los que creían en Jesús en los días del Nuevo Testamento eran llamados discípulos. Y un discípulo no es el que se queda en la casa, ¿sí? Sino que sigue y aprende de memoria, sino que sigue los dichos y las ideas del maestro, y en este caso de Jesús, ¿sí? El que sigue y obedece a Jesús, ese es un verdadero discípulo. Podemos leer en la Biblia en diferentes textos. Yo voy a leer algunos textos y le invito a que usted también lo haga. Mateo capítulo 4, verso 18. Mateo 4, 18. Allí la palabra de Dios nos va a alimentar y nos va a mostrar cómo tiene que ser un discípulo. Dice así, 4, 18, ¿sí? Al 22. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los cuatro primeros discípulos pescaban, ¿sí? Eran trabajadores allí en el mar de Galilea cuando el Señor los llamó. Dice la Biblia que al instante ellos dejaron las redes y los siguieron. Otro ejemplo tenemos allí en Lucas capítulo 5, versos 27 y 28, donde dice lo siguiente. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Vemos otro ejemplo, ¿no? Un discípulo, una persona que trabajaba para el Imperio Romano, sin embargo Jesús pasó y esta persona que era un banquero, ¿sí? Una persona que trabajaba en el banco, se convirtió en predicador y a la vez en escritor también, escritor cristiano, porque él es uno de los que escribió el Evangelio, en este caso, de Mateo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo allí en Hechos de los Apóstoles, un conocido personaje para nosotros, ¿sí? El apóstol Pablo lo llamamos, ¿sí? Anteriormente él era Saulo. Cuando Saulo de Tarso, fíjese que se convirtió, eso ocurrió camino a Damasco, ¿no? La Biblia dice allí en el capítulo 9, verso 6, mire, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Y al instante él obedeció a la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Otro personaje entonces que nos muestra allí cómo un seguidor, un discípulo de Cristo, realmente sigue a su maestro, no busca sus intereses egoístas. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos en algo. ¿Sabía usted? ¿Qué ha hecho usted desde que se entregó a Jesús? ¿Qué ha hecho usted desde que le dio su corazón a Jesús? ¿Se levantó y se fue a preguntarle qué tenía que hacer? No quiere verlo
Dios a usted en forma inactiva. Dios quiere que usted se levante y se una a los que sirven al Señor. Es por eso que nos preguntamos, ¿qué ejercicios se recomiendan para una persona que ha recibido a Jesús? Bueno, el primer ejercicio es que asista a las reuniones de la iglesia. No olvide que Dios es el dador de la vida, que Dios es el que nos galardona con sus bendiciones. Y no debemos ser desagradecidos con lo que Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? No ser un cristiano religioso, porque de nada sirve vivir una religión si en nuestro corazón no está convertido. Recuerde que la predicación, las clases bíblicas, el compañerismo cristiano, el ejemplo de los más maduros en el Señor son bendiciones, ¿no? Que solo se reciben a través de la asistencia a las reuniones en la iglesia. Eso nos ayuda a nosotros para identificarnos con el pueblo de Dios. Es por eso que es importante congregarse, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Pablo. Otra de las cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente es el testimonio público, ¿sí? El caso de la mujer samaritana es uno de los más llamativos que nosotros encontramos en la Biblia, ¿no? Porque ella se gozó y estaba satisfecha de haber hablado con el Mesías, de haber tenido esa experiencia de salvación. La Biblia nos cuenta que ella dejó su cántaro y volvió al pueblo y les contó a la gente, les decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y la Biblia dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Así que usted no tiene que tener tanto conocimiento de la palabra de Dios o para poder hablar a otros del Señor. Para empezar, tiene que contarle su experiencia solamente. También nosotros tenemos que participar en los trabajos y actividades de la iglesia. Cuando usted ya es un miembro oficial de la iglesia, ¿y cuándo uno pasa a ser miembro? Bueno, uno pasa a ser miembro cuando pasa por las aguas del bautismo, ¿sí? Cuando uno se sumerge en las aguas del bautismo, ahí inmediatamente se convierte en miembro de la iglesia, miembro oficial, y puede participar en todas las actividades ministeriales, ¿sí? Por el momento, nosotros tenemos que ofrecernos nuestra ayuda, tenemos que ofrecer nuestra ayuda a cosas prácticas, ¿sí? Y a los proyectos que la iglesia tiene. Así que debemos hablar con el pastor, con el líder, ¿sí? Para que nos ayude, para que nos oriente en qué área podemos servir al Señor. Y sea generoso con su ofrenda y con sus diezmos también, porque esta es otra de las cosas que nosotros debemos ejercitar, ¿sí? Abrir nuestro corazón y dar lo que pueda para la obra del Señor. No somos salvos por lo que damos, recuerde esto, sino que damos porque somos salvos. El dar es un ejercicio de generosidad que engrandece el corazón del creyente. Reflexionemos en este tema, ¿sí? Nosotros estamos en una batalla espiritual que se necesita de armas espirituales. Por lo tanto, las cosas que nosotros tenemos que hacer, debemos cumplirlas, ¿sí? Para poder ganar esta batalla espiritual. Oramos. Señor, gracias por esta tarde, por este tiempo que hemos estado compartiendo juntos esta palabra. Yo sé que tú eres un Dios que recompensas, que galardonas. Bendícenos, Señor, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Yo bendigo a esta congregación, Señor, para que ellos se fortalezcan en ti, pongan la mirada en ti, Señor, puedan cumplir con lo que tú quieres y pides, Señor, este llamado que tú estás haciendo a cada uno de tus hijos, Señor, para que de todo corazón ellos te sigan, Señor, y no dejen el camino atrás. No busquen sus propios intereses, sino que busquen los intereses tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te pido y te doy gracias por todas estas cosas y bendigo a esta congregación, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Nos encontramos en una próxima oportunidad.